tengo el honor de estar aquí parado delante de ustedes. Me pidieron que por favor diga el sermón del día de hoy. Y meditando, esta semana fue algo extraño, si se puede decir. No sé si han visto noticias, todo lo que ha salido en las noticias de una iglesia. No vamos a decir el nombre. Y meditando en eso, y este viernes me tocó turno. Me acuerdo que iba bajando ahí por la estación Universidad y había un concierto, no sé, los que viven por ahí o han pasado por ahí, todos los viernes hay algo ahí. Hay mucha gente ahí normalmente. Y esa noche yo dije, espero que todo esté bien, que no pase nada, porque había demasiada gente. Y uno siempre, cuando trabaja en emergencia, uno sabe que cuando hay demasiada gente, cosas pasan. Y en efecto, pues el turno comenzó muy activo, había pacientes por y a las 12:30, más o menos, 1 de la mañana, comienza a llegar una cantidad de heridos, y entraban, y eran adolescentes y policías, y entraban, y heridos, pues, más o menos. Ellos me dijeron, no, es que estamos trayendo porque ya en San Vicente lo llenamos, y entonces ya no deben de meter más heridos, entonces le estamos trayendo porque... ¿Y qué pasó? Pues que un concierto de reggaetón. Entonces la policía tuvo el ingenio de hacer un concierto de reggaetón, y a las 12:30 pues se aumentaron los ánimos reggaetoneros y terminaron dándose la policía con los adolescentes. Entonces teníamos chicos de 15, 14 años, adolescentes, mujeres y hombres golpeados, y policías igualmente golpeados. Entonces tocaba atenderlos en la misma sala. ¿Por qué se dieron? Pues bueno, pues consuélese ya después que se dieron. Entonces, gracias a Dios eran heridas menores. No hubo ningún muerto. No sé si lo leyeron en las noticias. Dañaron el planetario, dañaron el Parque Explora, le rompieron los vidrios. Bueno, finalmente hubo que llamar al ESMAD para contener el revuelto que se armó. Pero uno queda pensando, uno queda meditando, bueno, Dios, ¿por qué somos así? O sea, ¿por qué es una tendencia de nosotros los humanos a dañar todo? Yo decía, esto no es simplemente que ellos sean policías adolescentes, esto es más bien algo de raza, o de género humano, de humanidad, mejor dicho. Somos así, uno ve las noticias y ¿por qué pasa todo esto? Y me puse a meditar realmente en lo que dice pues, Jesús, las Escrituras, y tratar de dar una respuesta lógica a mi propia conciencia, pensamiento o preocupación. Y la respuesta definitivamente es el pecado. El pecado surge en nuestras almas y es como una represa cuando se suelta. O sea, arrasa con todo, hace daño, nos dañamos a nosotros mismos, y aún así somos incapaces de detenernos o de parar. Las Escrituras son claras. ¿Dónde surge el pecado en el hombre? No hay duda, es en el corazón del hombre. En algunos apartes de las Escrituras afirman las Escrituras que lo que sale de la persona es lo que lo contamina, lo que sale del corazón humano. Los malos pensamientos, la inmoralidad, el adulterio, los robos, los homicidios, la maldad en sí misma, el engaño, el libertinaje, la envidia, la arrogancia, la necedad de la vida surgen de nuestras almas, de lo más íntimo que hay en nosotros. Dice Jesús que todos estos males viven dentro de nosotros y contaminan a la persona, vienen de adentro. En otros apartes de la Biblia también dice de que Dios no puede ser tentado por el mal, pero que cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. Es interesante porque es el mismo concepto del agua que se lleva todo y uno es arrastrado en su propia voluntad. Dice, luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte.
Y uno entiende perfectamente eso y lo ha vivido en su vida, y uno ve sus miserias, sus pecados, sus miserias cada día. Cuando pecan, no todos los días son iguales, y surge su corazón con todo esto. Pero en medio de todo surge una pregunta: ¿dónde surgió ese punto de quiebra del corazón humano, de nuestra mente? ¿De dónde surge esta debilidad tan profunda y esta tendencia hacia el mal? ¿Por qué tanta inclinación hacia ella? Y definitivamente las respuestas están en las Escrituras, y debemos ir al principio para entenderlas. Claro. En el libro de Génesis, es una de las escrituras que vamos a ver en Génesis 3, yo creo que muchos de nosotros la hemos leído, y la leemos y todavía todavía me falta por entender mucho de esto. En Génesis 3, en el versículo 1, la idea es que nos embarquemos en un viaje y poder analizar cada personaje que aparece del versículo 1 hasta el 7, y poder analizar qué pasó, dónde surgió esa tendencia de nosotros hacia el mal. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? En el 2 dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Impresionante esta escritura. Yo no sé cuántas veces en mi vida la he podido leer y uno todavía no alcanza a entender la profundidad de esto. Había siempre algo que en mi corazón me molestaba, y era, o no que me molestaba, o que no alcanzaba a entender, era: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Uno dice, bueno, ¿uno cómo lidia con eso? Pues uno en su parte, uno dice: una serpiente, pues uno de lo que ve, pues no habla, pues. Es claro que no habla. Matan, te comen, te tragan entero, pero no te hablan. Sí, ellos no te convencen de que te van a comer, ¿no? Ellos te comen y ya, o te muerden, ¿sí? Es interesante esto porque uno dice: ¿a qué está haciendo referencia la Escritura? Me puse a estudiar esa parte y dice: según la cultura del Oriente, la serpiente era un símbolo de sabiduría y de los poderes mágicos. Su astucia era proverbial, tanto así que nuestro Señor Jesús utilizó un término con sus discípulos, que les dijo: sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Desde luego él no le está diciendo que sean malos, ¿no? O que sean engañadores, pero como está ubicado en ese contexto, en el contexto de Génesis 3, tiene un sentido negativo. Se trata de una astucia que no excluye el engaño y el fraude. Definitivamente, cuando tratamos de entender la Escritura solamente basándonos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, hay elementos que faltan para poder comprender a qué se está refiriendo. Dice, de la serpiente, en ese momento como figura que aparece ahí, estas características de ser engañosa la predisponían para hacer de ella una representación maléfica y opuesta al plan de Dios en ese momento de la historia. Dice, se vale de la seducción para incitar a desobedecer el mandato divino. Algunas me enseñaron de que la Escritura, por así decirlo, se explica a sí misma, y buscando encontré dos escrituras que me gustaría que viéramos juntos. Una está en Ezequiel 28.
Ezequiel 28 en el versículo 11. Dice así. Dice así: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisolito, jade, topacio, tornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti. Desde el día en que fuiste creado, fuiste elegido querubín protector, porque así yo lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Y hay otra escritura que está en Isaías anterior, y ya las explicamos las dos en un momento. Isaías 14. Se me extravió el libro de Isaías. Dice Isaías 14, en el versículo 12. 12, sí, en el versículo 12. Dice así: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré del extremo norte y en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Y es interesante estas dos escrituras porque las dos están ubicadas en el contexto del Antiguo Testamento. La primera está en Ezequiel. A pesar de que son escrituras que son dictadas hacia un hombre, uno dice claramente un hombre no cumple las expectativas de la que está hablando la escritura. Es claro que el rey de Tiro no estaba en el Edén en ese momento, o sea que debe tener definitivamente otro significado. Buscando lo que refieren los estudiosos de la Biblia, es que realmente son escrituras que estaban referentes a la serpiente o al diablo en ese caso, a Satanás. En el 28 vemos que supuestamente Satanás estaba en el Edén cuando Dios lo hizo, estaba ahí. Pero la imagen de serpiente, al parecer, lo que aparenta ser es una forma ya caída de lo que era Satanás. Es una forma caída. Ya había habido la rebelión en los cielos y había sido lanzado a la tierra. Por lo tanto, se presentaba en el Edén como alguien caído. Es muy interesante esto, porque definitivamente, como dicen, el Antiguo y el Nuevo se explican. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús se refirió a él. Dice, en el Nuevo Testamento se prende una luz para entender la personalidad de la serpiente. Se trata de un ser que habla, piensa, razona, argumenta e intenta convencer con gran éxito. Este argumento hace de la serpiente más que un animal, más bien corresponde a una persona, más conocida como diablo. Juan 8:44, no vayan allá, yo lo tengo aquí. Dice Jesús: desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando mienten, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Por su parte, en Apocalipsis 12:9, no vayan allá, dice: así que fue expulsado el gran dragón,
que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Completando todo el cuadro, uno dice, definitivamente quienes estaban con nuestros primeros padres, Adán y Eva, era Satanás, en su forma caída. Analizando las escrituras, definitivamente la caída de Satanás se debió a dos cosas. Uno, el orgullo que lo condujo a querer suplantar el reino divino por el suyo. Quería quitarle el gobierno a Dios. Era como un golpe de estado, más o menos así, o un intento, pues. Y lo segundo era la autosuficiencia que lo hizo intentar independizarse del Altísimo. Quería ser independiente de Dios, no estar sujeto a sus normas o reglas como querubín, como había sido diseñado. Y investigando sobre este tema, perdón, yo tomo agua. Es interesante que cuando uno lee sobre el tema de los ángeles, ellos obedecen a Dios sin preguntar. Y les encargan unas misiones que uno dice, por ejemplo, ir a visitar a María, encargarse de todo lo del nacimiento del Señor. Si ustedes revisan a Lucas, encuentran que los ángeles estaban ahí presentes, protegiendo el nacimiento de Cristo. Fueron a ver a María, estuvieron con Zacarías cuando dijeron que Juan iba a nacer. Le encargaban ese tipo de misiones. Ellos, cuando uno revisa, ellos no preguntan, simplemente obedecen a Dios de manera inmediata. Y es muy interesante eso, que la otra vez, leyendo una escritura, si ustedes leen, cuando Jesús sacaba a los demonios no se ponían ahí a decirle, no, espérate, ya voy. No, ellos salen inmediatamente. Es más, lo ven desde lejos y se asustan. O sea, ellos mantienen todavía y saben quién es el Señor. Es impresionante esto. Ellos saben quién es Dios. Y tal vez no obedezcan por amor, obedecen por físico terror, o sea, de ver quién es Dios. Es impresionante esto. Porque si tú te das cuenta, cuando Jesús sacaba a los demonios, no era esperarte una vez y dos veces como sus discípulos, no. Salían, huían de él, le pedían permiso para meterse en los cerdos, como el Geraseno. Entonces, esto sigue siendo mantenido en ellos. Entonces, lo que vemos de la serpiente, su astucia, venía de ahí, era Satanás mismo, presentando sus argumentos de manera astuta y engañosa. Realmente nuestros padres estuvieron en una situación bien difícil, porque si nos damos cuenta, nuestra vida generalmente también tenemos, por así decirlo, los argumentos de Satanás en nuestra mente, y nuestra vida lo refleja, la forma en que vivimos muchos años, y aún siendo cristianos tenemos que lidiar con ellos, tenemos que lidiar con las tentaciones que colocan, con las desviaciones que ponen de la escritura misma. Y volviendo a la escritura en Génesis 3, si volvemos ahí, es muy interesante y cobra sentido todo lo que pasa después. Dice así, dice perdón, no les dije el nombre del sermón, ya acabo y no lo dije. El nombre del sermón se llama El origen del pecado. Se llama así. Dice, volvemos y lo leemos hasta el 5, dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien, cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Uno, es interesante lo que dijo la mujer. La mujer dijo una verdad a medias. Dios nunca dijo que no tocaran ese árbol. Yo iba a decir que la manzana. ¿Cómo iba a saber yo que era una manzana lo que veía ahí? O que era un árbol de manzana. La mujer, es de aclarar que él ya tampoco estaba cuando Dios le dio la orden a Adán.
Muy seguramente fue algo transmitido, que Adán le transmitió, porque ella no estaba ahí. En los versículos anteriores lo pueden leer. La orden de no comer del árbol viene de Dios hacia Adán, no estaba la mujer presente cuando le dio esa orden. Pero ella sí conocía que si comía del árbol moriría. Esa parte sí la conocía, había una orden expresa de Dios. Es interesante algo aquí, hay una combinación de cosas. Porque la forma en que es presentada la tentación resulta ser demasiado sutil y engañosa para nuestros primeros padres. Tanto que ellos cayeron y nosotros estamos aquí. Dice cuando en el versículo 5 dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Y por así decirlo, esa fue la carnada. Llegarán a ser como Dios. Si repasamos Ezequiel y Isaías, son las mismas aspiraciones que él tenía. Colocarse en el gobierno de Dios, derrocar a Dios. Y si es posible, matar a Dios. Son las mismas aspiraciones que él puso. Y fue la misma carnada que nuestros padres comieron. Casi que se podría decir, hablando de la caída, me encontré un escrito muy interesante en un libro que conseguí de esos. ¿Dónde está? Me perdí. Dice así, cuando nuestros primeros padres pecan, pierden su comunión con Dios. Podríamos pensar que el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia, pero realmente lo primero fue la idea de quitarse la autoridad de Dios de encima, despojarse de ella, engrandecerse y hacerse igual a su creador. El engaño de la serpiente es la idea de que podemos estar al nivel del creador en cada área de nuestras vidas. Podemos gobernar nuestro dinero, podemos tener relaciones como queramos, sentimentales y no sentimentales. Podemos gobernar esta tierra como queramos, y no es cierto. Sabemos que no. Tiene consecuencias. Pero desconocemos que cuando rechazamos a Dios, somos presa fácil. Y finalmente seremos esclavos de nuestros pecados y de Satanás mismo. Como afirman las Escrituras, ya que lejos de Dios y su palabra, nuestra mente y corazón son desviados, enceguecidos y completamente deformados. Y fue lo que pasó con nuestros padres. Es muy interesante cuando uno lee el accionar del mal en el Antiguo Testamento. Los estudiosos dicen que Eva se fue con la esperanza de volver otra vez al Edén y nunca pudo volver. Lo que recibió fue su hijo mayor, Caín, y desafortunadamente Caín mató a Abel, y eso comenzaron a verlos ellos en su propia familia. Y ellos se fueron con esa esperanza de volver. Y cuando vamos al Nuevo Testamento que explica el Antiguo, dice Juan que Caín era el maligno. La influencia de Satanás cobró todavía más poder en la familia de ellos. Durante un tiempo en Génesis, si ustedes lo leen con cuidado, dice que cuando nació Set, el tercer hijo de Eva, o entre comillas, yo creo que ellos tuvieron muchos más, o por así decirlo, el que importaba en la Escritura, dice que en ese momento se comenzó a adorar a Dios de nuevo. O sea que durante un largo tiempo a Dios no se adoró. Y finalmente, cuando llegas al capítulo 6 del mismo Génesis, ves que toda la humanidad se perdió, tanto que Dios desencadenó un diluvio y solo se salvó una familia. O sea, es la influencia maligna del mal que se perpetuó a través del tiempo. Y así tú puedes ir a través del Antiguo Testamento hasta que llega Jesús. Por ejemplo, ves la historia de Job. Es interesante porque Job es en la época del Génesis. No hablaban de la ley, por lo tanto se supone que no había venido la ley. Pero ves a Satanás la forma en que llega y se presenta ante Dios e influye para que Job viva todo esto. Pero mucho más interesante es la forma en que Satanás actúa en la mujer de Job. Cuando la mujer le dice,
¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Y dejas tu integridad hasta ahí. Pues estoy parafraseando, no dice así de todo. Entonces, si vemos, es una influencia demasiado poderosa en nosotros. Algo se quebró en nuestro carácter, en nuestra mente, en el momento que Adán y Eva pecaron. Y eso viene con nosotros, está ahí. Somos presa fácil de la tentación cuando no nos volvemos a Dios. Y en cualquier cosa podemos terminar. Lo vamos a ver más profundamente ahorita. Ahora, leyendo algunas cosas, hay alguien que escribió, dice, pensar en la caída del ser humano es pensar en desobediencia, deslealtad, en concierto para delinquir, en pensar mal, en codiciarlo y además llevarlo a cabo. El papel de la serpiente fue poner en el corazón de Eva el pensamiento de la posibilidad de que las cosas no eran como Dios había dicho y que las motivaciones que regían al Creador al poner reglas y direccionamiento eran otras, como si Él tuviera una agenda escondida. Considerar la posibilidad de que el Creador estuviera mintiendo o escondiendo una realidad, considerar la posibilidad de acceso a la grandeza, considerar la posibilidad de salir de la sumisión y dependencia del Creador y entrar en la independencia de Él. Es un deseo profundo y encantador de ser emancipados. Esto caló en el corazón del hombre, cayó en la trampa de Satanás y mordió el anzuelo. Es impresionante, mis amigos. Yo creo que para mí pensarlo era como uno está ahí y necesita de Dios para lidiar con esa debilidad del carácter. Así es. Eso está, ese germen está ahí. Ese germen, ¿cómo decirlo? Primitivo, pues, como hablan en biología, viene con nosotros. Y vemos nuestro mundo y es así. Esta semana yo leía las noticias pues, de esta iglesia y uno pensaba, ellos se colocaron en el centro de todo, quitaron a Dios del medio y se colocaron ellos, y dio todo este resultado. Y muchas veces durante mucho tiempo de nuestra vida ha sido así. Intentamos sacar a Dios de un lado, del otro, hacerlo a mi manera, como yo quiero, y volvemos al mismo instante inicial de Adán y Eva, ahí cuando mordimos la granada. Viendo las escrituras, uno encuentra de que es un principio que se mantuvo. Normalmente nosotros vamos a querer sacar a Dios del medio y vamos a querer colocarnos en el trono de Él. Es una tendencia que siempre vamos a tener. Es interesante porque exactamente esa es la carnada. Nunca lo vamos a poder hacer, como Satanás nunca lo pudo hacer tampoco. Él no pudo colocarse en el trono de Dios. Es una pelea que ya tenemos perdida. Pero cuando vemos los efectos de eso en nuestra vida, es mucho más profundo. Hay una escritura que me impactó mucho y está en Hechos 26, 18. Hechos 26. Desafortunadamente, bueno, afortunadamente con este tema nos toca ir de un lado a otro porque hay unas cosas que no se explican en el Antiguo, pero sí en el Nuevo. Pero espero que tengamos luz sobre esto. Dice así, dice Hechos 26, 18. Dice, está hablando Pablo y está hablando de su conversión. Dice en el 17: te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que le abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Es interesante esto porque vemos cuál es la misión de Cristo: rescatarnos de esas tinieblas, del poder de Satanás y llevarnos a Dios. Llevarnos a Dios. Y está ahí, o sea, Satanás tiene
no es algo para jugar, pero definitivamente nosotros tenemos esa tendencia a ser engañados por él, y de nosotros mismos sale ese deseo de regir nuestras vidas como queramos, y es ahí donde entra la debilidad en nosotros y somos presa fácil. En 2 Corintios 4, ahí mismo más adelante, en el versículo 3, en el versículo 3 dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y definitivamente muchos de nosotros estuvimos ahí, y cuando nos volvemos a Cristo, o aún siendo cristianos, decidimos vivir apartados de Cristo, estamos ahí. No vemos el evangelio maravilloso de Cristo. No lo vemos. Y nuestra mente es cegada. Este mismo argumento aparece en la parábola del sembrador. Si se acuerdan, cuando Jesús da los 4 ejemplos, el primer ejemplo, que es el que cae la semilla en el camino, llega el maligno y la roba, para que no se salve, para que no entienda, para que no se vuelva a Dios. ¿Sí? En nuestra vida debemos escuchar más a Dios y sus argumentos que los argumentos del mal. Debemos estar atentos a sus palabras, a sus llamados de atención, y aun cuando nos corrige fuertemente. No podemos actuar como nuestros primeros padres. Y definitivamente, gracias a Cristo, no estamos sin esperanza. Podemos ser rescatados. Muchos dirían: ¿de quién? Podemos ser rescatados de nosotros mismos, de nuestra debilidad, de nuestra propia miseria. Realmente Jesús vino a eso. En unos aparte de la Escritura dice: Jesús dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y es ahí donde todos nosotros debemos llenarnos de esperanza e ir a Cristo, y realmente cada día ser restaurados en nuestros pensamientos, en nuestra propia alma, en nuestros propios argumentos, cada día, porque es definitivamente ahí donde se libra una gran batalla. Todos los días, tú te das cuenta, todos los días llegan cosas extrañas. Es interesante porque me tocó atender dos adolescentes, eran policías bachilleres, y entonces estaban dando con adolescentes que no eran, pues, fueron al concierto. Entonces uno de ellos me dijo: yo no sé qué vamos a decir mañana en las noticias. Si uno, ¿qué puede decir a eso? La policía organiza un concierto y resultan ellos golpeados por lo mismo público que organizó el concierto, o sea, por el mismo público. Ellos mismos lo organizan y se les sale de control. Y me dijo: no sé qué vamos a decir mañana en las noticias. Y de alguna manera eso pasa cuando las cosas se salen de nuestro control. ¿Yo qué digo? ¿Cómo me excuso? ¿Cómo me excuso? O sea, uno saca a Dios de su vida y comienzan a pasar cosas, y ¿a quién le echo la culpa? ¿A quién le echo la culpa? Y hay algunos de nosotros que en vez de asumirlo nos escondemos, nos refugiamos, nos encuevamos, no hablamos. Es peor aún. Y es lo difícil de esto. Ahí mismo en 2 Corintios muestra cómo Jesús lidia con esta debilidad en nuestro carácter. En el capítulo 5, 2 Corintios, ahí mismo donde estábamos. Dice en el versículo 17, dice, desde el 16, dice:
Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. No lo conocemos así, perdón. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Impresionante. Me gustó mucho, la verdad, anoche cuando lo estaba repasando, porque es la idea que expresa. Es como cuando un ejército intenta tumbar a un presidente y el presidente les perdona la vida. No lograron hacerlo, pero los perdona. Los crea de nuevo. Realmente, si tenemos la misma imagen de Adán y Eva, somos derrocadores, fallidos, pero lo somos. Y si te das cuenta, en los gobiernos del mundo, ¿qué le hacen a un derrocador y que falla? Lo matan, lo fusilan por traición. Por traición. Realmente cuando pecamos, estamos anteponiéndonos ante Dios. Estamos intentando sacarlo de su trono. Queremos hacer nuestra voluntad. Lo que queremos. Complacernos a nosotros mismos, por encima de lo que sea. Alguien expresaba alguna vez si alguna vez han tenido un niño en brazo y quiere agarrar un juguete, el niño se lanza contra el juguete y uno tiene que atajarlo de nuevo, ¿ves? Se cae. Y hay algunos que lloran y patalean. Sí, hay algunos que lloran y patalean. Ahora, si nos ponemos a ver, y si el niño tuviera más fuerza y fuera más grande, sería capaz de atacar al que lo tiene agarrado para coger el juguete, si tuviera un poco de más fuerza. Por ejemplo, si fuera Superman chiquito, pues. Sí. Sería capaz de atacarlo por coger el juguete, causar un trauma por cogerlo. Pero lo mismo pasa en nosotros. Muchas veces vemos espejismos en nuestra vida y peleamos con Dios, nos agarramos con Dios, vamos en contra de Él con tal de coger el espejismo, y cuando estamos ahí no da nada y ya nos enemistamos con Dios. Por eso Jesús vino y tenemos la opción cada día de ser creados de nuevo en lo íntimo de nuestro ser. No tenemos que vivir pecando. No tenemos que vivir pecando realmente. Y toda esta parte, Jesús la puede armar de nuevo, rearmarnos nuevamente. Como dice la Escritura, hacernos una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Muchas veces nosotros nos la pasamos pensando cuándo será nuestro día de volvernos a Cristo. Yo me acuerdo cuando me invitaban en la Universidad Nacional y me cansaron, la verdad. Me agotaron. Sí, ahí estaba. Y me acuerdo que en la Universidad Nacional está la Plaza Che, que es muy famoso, que uno se sentaba ahí a estudiar, todo intelectual. Y ahí llegaba a invitarlo a uno, ¿no? Estamos tranquilos acá, porque llega a invitarlo. Y me acuerdo que llegué a un punto de mi vida en que era octavo semestre de medicina. Estaba en pediatría y iba a los colegios en Bogotá, al Hospital La Misericordia. Me acuerdo de ese tiempo. Y cuando comienzas a ver cómo es la medicina, cómo de alguna manera a
aún hablando de niños, muchas veces poco lo que puedes hacer, pero mucho lo que puedes consolar cuando llega el momento de irse. Y me acuerdo que comencé a experimentar una frustración tan grande que yo decía, Dios, bueno, no decía Dios, no creo que dijera Dios, yo debía haber estudiado otra cosa. ¿Qué hago estudiando medicina en 8º semestre? Ya casi para acabar. Y las cosas por fuera de la universidad no iban mejor. Relaciones completamente, por así decirlo, dañadas. Distancia con mi familia, porque yo vivía en Bogotá. Y vivía en un apartamento de salvajes, me acuerdo. Eran todos costeños y yo llegaba, pues, de esos días me acuerdo que me tocaba hacer turnos, yo llegaba a dormir supuestamente y tenían una parranda armada y pagábamos bien por ese apartamento. Yo me acuerdo que mi familia mandaba, vivía muy cerca donde vivía Claudia, allá en Bogotá, y yo llegaba, ¿y hace cuánto están ahí? No, empezamos desde la mañana anterior. Y veía uno que estaban cocinando apenas, y yo no, está empezando apenas. Y era tenaz, realmente era tenaz. Y me acuerdo que me invitaban a la iglesia. Gracias, no, porque uno le quedaba mucho tiempo de meterse y no daba, se moría con la carga académica que tenía. Hasta ahí llegaba. Y me acuerdo que Dios tuvo que traer a mi mejor amigo, no hubo forma. Yo no le creí. Yo no le creía, o sea, no veía ninguna esperanza. Y ahorita reflexiono, yo quizás hubiera terminado suicidándome o alguna cosa, porque como uno ve morir tanta gente y lo ve morir todos los días, es como, ¿y aquí qué esperanza hay? Porque este mundo para qué. ¿Sí? Y me acuerdo que tuvo que traer a mi mejor amigo, o sea, yo, pues todavía hoy nos hablamos, algunos de ustedes lo conocen, él vive en Neiva, se llama Fabio. Sí, él era mi mejor amigo en la universidad, era como el hermano mayor. Y entonces, me acuerdo que él llegó, dejó la novia, cuando llegó a la iglesia, dijo, no, yo viví muy mal, yo me volví a Dios mío. Y él tenía una historia de que iba a muchos otros lados, entonces yo decía, bueno, está bien que se haya vuelto a Dios, qué chévere, porque él iba a muchos otros lados, pues, buscando a Dios. Pero en todo esto vi la compasión de Dios. Y me ponía a ver que Él hace lo que sea con tal de buscarlo a uno. En ese tiempo yo no confiaba en nadie más, confiaba en Fabio, en nadie más. Y uno en la universidad se vuelve muy suspicaz, por así decirlo. Y sobre todo cuando está solo, está lejos de la familia, se vuelve más difícil. Y Dios tuvo que traerlo a él de alguna manera para que yo pudiera llegar a sus pies, y yo confiaba plenamente en él. Yo me acuerdo de un día que estudiamos la Biblia, me dijo, está bien, estudiémoslo, hermano, ya que. Y le dije, no, ya que más da, hagámosle. Sí, ya de alguna manera tú llegas a un punto límite en tu vida en que ya, no, pues hagámosle, ya que podemos perder, hagámosle. Y ha sido bueno, llevo más o menos el mismo tiempo, 13, 14 años, de vivir pues, con Jesús. Y uno lo que más ve cada día es la oportunidad que tienes de ser nuevo, de ser renovado por dentro, de que puedes cambiar, de que, como dice la última canción, me gustó mucho, levántate a pesar de que hay el riesgo de que sigas cayendo, puedes tropezar por ahí, pero vamos arriba. ¿Sí? Es una esperanza que tenemos. Y definitivamente Él lidió con todo. En 1 Juan 3:8, Juan 3:8 dice así:
en el 7 dice: queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo estaba pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Yo les agradezco mucho por haber venido en el día de hoy. Gracias por la oportunidad de poder hablarles. Y pues yo les ruego que meditemos en esto, pensemos. Es una oportunidad que tenemos. Porque aunque no lo creemos, si no estamos con Dios, somos esclavos y ya sabes de quién. Ya sabemos de quién. Muy amable, gracias.